Y da la casualidad que en el 80, sus campeones olímpicos, claro, jugando contra Estados Unidos. Michael Jordan, Pat Ewing, jugadores top, que yo me levantaba por la mañana y iba al buffet de desayuno y yo me he echado mi tostada, lo que fuera, croissant, como el del Juventud que nos vamos a enfrentar por la tarde. Compartíamos hoteles. En la fase de la Copa del Rey. Eso es impensable en el fútbol. Y deportivamente Sevilla ha alcanzado 2 finales de la ACB, o sea que los equipos han funcionado desde el primer momento. Siempre ha habido mucha ambición por competir. ¿Por qué salen tan buenos jugadores en los países balcánicos? Porque tienen maravillosos entrenadores. Podríamos decir entonces que dentro de esa fórmula del éxito la variable tema entrenador es algo súper importante. Son los dos pilares sobre los que apoya el proyecto. Claro, a partir de ahí crece. Luego busca buenos resultados deportivos, busca las entradas, busca el merchandising, pero todo eso va a venir, merchandising vas a vender si tiene gente que va al pabellón. Hay sonidos que se quedan grabados en la memoria de un niño para siempre. El chirrido de las zapatillas sobre la cancha, el clamor de un pabellón puesto en pie ante el sonar de la red en el último segundo, y ese color rojo y verde que sirvió para darnos identidad y unir a toda una ciudad. Hoy no estamos aquí solo para hablar de negocios e iniciativas. Hoy estamos porque aquí hay varias personas que decidieron que los sueños de nuestra infancia no podían quedarse guardados en un cajón. A mi lado, el hombre que nos enseñó que la distancia no importa cuando el tiro nace desde el corazón. Alguien que es mucho más que un dorsal retirado y es el alma de una época donde Sevilla aprendió a mirar a los gigantes. Nuestra leyenda, Raúl Pérez. Y por otro lado, con él, dos personas que representan la valentía más pura. Dos hermanos que un día, sentados en la grada, como cualquiera de nosotros, se negaron a dejar que el nombre que nos hizo vibrar se convirtiera en un eco del pasado. Entonces han puesto su esfuerzo, su riesgo y su visión para devolvernos el orgullo de decir soy del Caja. Ellos son los hermanos Sergio y Gonzalo Crespo. Familia, bienvenidos a Un Club Singular. ¿Qué tal estáis? Estupendo, muchas gracias. Gracias a vosotros por venir. Sé que, y más, pero la fecha en la que nos encontramos, que estamos bastante liados allí en el K87, pero bueno, prometo, o al menos esperemos, de que echemos un buen ratillo. Seguro que la gente agradecerá conocer aquello que quizás no conocía, que pues que siempre se va al baloncesto, ¿no? Se va a disfrutar un ratillo y tal, pero siempre ese gusanillo de conocer qué es lo que va desde adentro de ese proyecto, yo creo que está interesante y lo vamos a tratar de desvelar un poquito hoy. Entonces, mira, sin ir más lejos, os pregunto, la primera pregunta, bomba que siempre me gusta lanzar, Sergio y Raúl, es, ¿creéis que Sevilla está capacitada para ser una ciudad multideporte o el fútbol aquí lo acapara todo? ¿Quién empieza? Multideporte. Pues mira, yo vengo de mi etapa escolar, hace muchísimos años, y yo jugaba a todos los deportes. Yo he sido colocador de voleibol, portero de balonmano, jugador de fútbol sala. El baloncesto me llegó tarde, pero yo tengo un popurrí de amigos que han estado en el balonmano Roche Lambert. Mi hermana estudió detrás del Colegio San Miguel en el Pío XI y tenía un equipo de voleibol División de Honor, como el Colegio San Miguel, pero a la espalda, pequeñito allí, no sé si es Betre de Suabia, bueno. Y aquí siempre ha habido, aparte del fútbol, ¿no? Aparte del fútbol, que con el paso de los años se profesionalizó un poquito más o menos a nivel federativo los distintos deportes, pues ya se fueron. Y yo tuve la suerte de conocer también a Pepe Lorente, atletismo, que Pepe en la época del Caja San Fernando era nuestro preparador físico, tenía 3 atletas súper reconocidos. Miguel Ángel Campuzano, desgraciadamente falleció, pero era un proyecto. Tenía 100 metros, 200 y 400 metros. Y aquí ha habido deporte de alto nivel siempre. Siempre. Y vamos, mi respuesta es sí también. Vamos, tenemos dos magníficos equipos de fútbol, pero tenemos un excelente equipo de rugby, tenemos un maravilloso equipo de balonmano, tenemos un equipo femenino de vóley en Dos Hermanas, estupendísimo, tenemos un equipo femenino de baloncesto que lo hace fantásticamente bien, tenemos equipo femenino de rugby, campeonas también, como son las Coco, tenemos atletismo, sí tenemos gente que nada estupendamente. Yo creo que Sevilla es una ciudad multideporte y el Guadalquivir. Debe serlo, bueno, y luego evidentemente lo que nos dan los clubes del Río, que nos han dado atletas olímpicos con medallas, o sea que realmente debemos... Popurrí de deporte. O sea, lo somos y debemos serlo. Otra cosa es que el fútbol opaque el resto de deportes desde el punto de vista mediático, pero realmente
estoy convencido que sí, que caben otros muchos deportes, ¿no? Estamos entonces conformes en decir que es un sí, ¿no? Sevilla está más que adaptada, tiene mucha gente y mucho espacio para albergar no solo fútbol, sino otros muchos deportes. Y la cantidad ¿Dónde se hacen esos deportes? ¿Dónde está ese centro de alto rendimiento? Bueno, el Lamillo. ¿Dónde la ciudad y la provincia, cuántos pabellones hay cubiertos? ¿Cuántas pistas de atletismo? Bueno, que hay ahí. La sociedad. Evidentemente, todos los que practicamos o los que nos dedicamos al mundo del deporte, evidentemente nuestra obligación es la de pedir más. Por supuesto, tenemos que pedir más porque es nuestra obligación exigirle a las administraciones o a la sociedad y demás, pedirle más para que haya más gente haciendo deporte, porque cuanta más gente haga deporte, mejor salud tendrá la ciudadanía por un lado y luego los clubes podrán tener más materia prima. Eso va y hoy creo que además va un poco de esto, ¿no? De hablar de cómo mejoramos todo, de cómo emprendemos. Bueno, pues la base de eso es tener buenas infraestructuras también, ¿no? Entonces, bueno, todos tenemos además nosotros también, por nuestra parte de los clubes, que poner nuestro granito de arena para conseguir que haya mejor infraestructura, mejores entrenadores, que haya de todo mejor para que de ahí, de toda esa, haya muchos niños y muchas niñas haciendo deporte y de toda esa gente salgan las futuras estrellas del mañana. Pues evidentemente, pero yo creo que la ciudad está preparada, pero insisto, evidentemente nosotros, como cualquier otro, tenemos que ser ambiciosos y siempre vamos a querer más, mejorar, tener mejores infraestructuras, mejores entrenadores, mejores balones, mejores todo. Yo desde mi labor, desde el 2008 me retiré del tema institucional, yo he ido a multitud, tanto en Sevilla Capital como en provincia, galas del deporte. Por ejemplo, la Rinconada. Muchos premios, pero el premio destacado. Esa mujer con 78 años que empezó a hacer deporte, con 58 y no hacía deporte antes. Para eso está la instalación deportiva de Sevilla y provincia, para que desde el más antiguito como el más jovencito pueda practicar deporte y es que hay instalaciones, hay público, hay, y yo creo que Sevilla y provincia a nivel, las instalaciones que tiene La Rinconada, Coria, todo, donde vayas, Carmona, donde tú vayas, estos últimos años para acá, esta década digamos, pues sí, un tema político, un tema deportivo, hace hincapié y lo saludable, cómo hay que comer, todo va relacionado y Sevilla, sí, Sevilla provincia tiene capacidad. Y hablando ya de lo que es dentro del baloncesto como deporte, a ver, yo hablo desde mi parcela, desde que yo soy siempre muy futbolero y desde el fútbol, ¿no? Pero os trato de decir hacia dónde voy. Para mí el fútbol, aparte de en sí de como deporte, ha sido una fuente de valores, ha sido una fuente de, pues, una forma de vida, ¿no? De entender o ver muchas cosas. Os pregunto, para vosotros el baloncesto, más allá de en sí como un deporte, ¿qué es? ¿Qué hay más allá del baloncesto para vosotros en vuestras vidas? Yo empecé a jugar muy jovencito y casi todos mis círculos de amistad están relacionados con el baloncesto, algunos con la profesión, con mi profesión del audiovisual y del periodismo, pero casi todos hoy día siguen siendo mis amigos del baloncesto. El baloncesto, a Raúl igual, ahora lo puedo decir, pero a mí por lo menos me ha dado una serie de valores, una serie de una manera de entender el mundo que, bueno, pues que me ha hecho como persona. También lo empresarial, también, cómo acometer según qué momentos vitales, cuando has practicado baloncesto, pues que acercas a eso desde una óptica, que no es mejor ni peor que otro deporte, es una concreta que a mí me ha ayudado muchísimo. Ya digo, todos mis amigos son del baloncesto y mi manera de entender el mundo es el baloncesto. Pasa una cosa con el baloncesto además y con las amistades, y es que en un equipo de fútbol al final son 20, 25 jugadores. Es muy difícil que haya una pandilla de 25 amigos. Eso es muy difícil, porque 25 son muchos, ¿vale? No te puedes hacer amigo de todos ni conocerte la vida de todos, pero de 10, una pandilla de 10 colegas, eso sí que funciona.
Entonces, el baloncesto tiene esa magia, que al final el número de integrantes de un equipo se acerca mucho a lo que es una pandilla de amigos, ¿sabes? Y eso ayuda a la hora de tejer relaciones interpersonales y de tener roles dentro de un grupo, se asemeja mucho a lo que luego te encuentras en el resto de ámbitos de la vida. Qué buena observación. Te voy a poner 3 ejemplos. Yo soy feriante. Yo hace 2, 3 ferias. La Bomba Navarro. La Bomba Navarro, para el que no entienda baloncesto, es como Iniesta en el fútbol. Ajá. Es el mismo talento, la misma creatividad, el mismo crack. El viernes estaba en una caseta, me llama a las 10 de la noche, Raúl, ¿dónde está? La Bomba no había venido nunca a las ferias. La Bomba... Y es de familia sevillana, porque tiene familia, tu madre, Sus padres padre. son de Arcasa. Y me llama el viernes a las 10 de la noche, mira que acabo de aterrizar en Sevilla, vengo con mi mujer, con 2 parejas más y 5 amigos. Digo, mira, pues coge 3 taxis y aquí estoy en la portada. Me hice de Cicerón y se lo pasó genial. Yo tengo un teléfono, yo voy a cualquier lado de España, tengo un teléfono del que jugó en Pamesa Valencia, del que jugó en Cáceres, del que jugó en Unicaja, del que jugó... El tercer ejemplo es que tenemos a Lamine Yamal, un jugador. ¿Quién lo está entrenando? ¿Quién está puliendo a ese jugador en Girona? Darryl Middleton. Jugó conmigo en Sevilla, año 93. Pues este verano pasado, su teléfono, mi teléfono, Raúl, qué bien, estoy muy contento. ¿De qué pasa? Di. Bueno, americano, tú sabes, se comunican por las iniciales. Di. Dice nada, que va para Sevilla, que por favor que lo tratéis bien, cuidarlo, que está en un proceso, mide 2,10 metros, 2,11 metros. Hay que pulirlo todavía. Eso es el baloncesto. Desde el año 93, un telefonazo, desde la feria que no, ese es el baloncesto. Yo no he visto una pelea en la vida, una pelea de pegarse en la grada, en un partido, de volar por la grada, ACB, ¿eh? Nunca. Nunca. Eso me parece muy envidiable del deporte del baloncesto. Eso es lo que une el baloncesto. Que otros que venimos de otros deportes más conflictivos, vamos a dejarlo en eso, se ve como desde fuera un deporte muy sano. O mucho más sano que otros. Eso, Hay los 10 amigos que están... Hay experiencias también, y pasa con las aficiones. Mira, la Copa del Rey de baloncesto es un evento en el que en una misma ciudad se juntan 8 aficiones de 8 equipos en una misma ciudad que llegan normalmente el miércoles o el jueves y están hasta el domingo, llenando un pabellón, 8 aficiones en el mismo pabellón, sin policías, y están todos en una ciudad que normalmente no suele ser Madrid, que son ciudades medias. Ha sido en Málaga, en Vitoria, yo he ido a la de Coruña, ciudades en las que 10.000 aficionados de 8 equipos, al final el jueves estamos todos por las calles y al final tú ves en la plaza de La Coruña a las 12 de la noche abrazado el del Juventud con el del Baskonia y la charanga de Baskonia tocando en medio de la plaza y el resto de afición, todo el mundo allí saludando, tomando cerveza, tomándose un vino o lo que sea y todos compartiendo baloncesto. Eso, si tú lo piensas en el fútbol, sería absolutamente imposible. Inviable. ¿Sabes? Tú imagínate 8 aficiones de 8 equipos españoles en una misma ciudad un fin de semana entero. Imposible. No, ¿sabes? Tú imagínatelo, o sea, sería imposible. Creo que yo me levanto. Incluidas en esas aficiones, incluida la del Barça y la del Madrid, que están también allí porque van a la Copa del Rey. O sea, que va la afición del Barça y la afición del Madrid de baloncesto. Y no se matan allí, las del baloncesto. Que yo me he levantado, yo he jugado 6 Copas del Rey. Que yo me he levantado por la mañana y he ido al buffet de desayuno y yo me he echado mi tostada, lo que fuera, croissant, con el del Juventud que nos vamos a enfrentar por la tarde. Compartíamos hoteles. La fue la Copa del Rey. Eso es impensable en el fútbol. Bueno, que la Copa del Rey, que no es un torneo menor, quiero decir, que es un torneo probablemente de Europa. Que vienen de Es el torneo más atractivo de Europa, no dicho por mí, que soy un aficionado brutal del baloncesto, sino que todo el mundo es la envidia. De hecho, la NBA la ha copiado. Sí. La NBA ha copiado el formato de Copa del Rey de España porque les parece que el formato es la quinta esencia de lo que es el baloncesto, que es compartir un deporte entre amigos, aficiones, que nos gusta mucho el deporte, todos queremos ganar, pero entendemos que para ganar tú no tienes que romperle un vaso en la cabeza al de al lado.
totalmente. Esa es la pregunta del baloncesto. ¿A qué te refieres? Y bueno, ya, aunque ahora profundizaremos y hablaremos un poco del proyecto desde dentro, pero hay un dato bueno, que entiendo que vosotros os tendrán muy orgullosos y que por supuesto que es algo que yo creo que me parece chulo que comentemos, el tema de los nuevos récords de asistencia que estamos teniendo partido tras partido. Y como veníamos hablando antes, ya en nuestra comida, que es algo que no nos podemos obsesionar porque puede traer una serie de estrés, vamos a dejarlo, o nerviosismo, que tampoco puede ser bueno, pero bueno, que quería felicitaros y daros la enhorabuena de los bien, ¿no? Que está yendo en estos inicios del proyecto, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Año y medio, para que te hagas una idea. Nos damos con un canto en los dientes, el que conozca al pabellón San Pablo, de llenar telescópicas. Que Es la parte baja del pabellón. que ahí cabrán, porque son unos 300, bueno, no sé, 2.500, creo, 2.000 o 3.000, no sé, 2.000, 2.000 como mucho. 2.000. Y caben 7.400. Pusimos una cinta para que la gente no fuera a gradas fijas. Algunos se coló, a los primeros partidos se coló arriba. Mira, pues nosotros, Insolar Renovable, hablando de empresa, es nuestro patrocinador principal, uno de los principales. Para achicarle esas 7.400 personas, 7.200 del pabellón, para que no se viera desangelado, pues pusimos 4 macrolonas de Insolar Renovable. Bueno, pues actualmente ya hemos llenado las gradas fijas, las 3 de arriba. En año y medio. Sí, de todas maneras, no podemos tampoco obsesionarnos con los récords de asistencia, ¿no? Porque no, afortunadamente casi cada partido hemos ido haciendo un récord de asistencia, pero claro, no nos podemos autoexigir que en cada partido tengamos un récord de asistencia, porque ningún atleta es capaz de, cada vez que corre una prueba, hacer su récord, su marca personal. Evidentemente, esto es un diente de sierra, que la curva debe ser ascendente. Esto también, en nuestro mundo, que es el mundo de las audiencias y de la televisión, nosotros sabemos que la audiencia queremos que vaya subiendo, pues esto igual, pero claro, no nos podemos pedir que cada día y que eso se convierta y que no conseguir un récord sea un fracaso. O sea, los récords están muy bien, hay que intentar siempre, y nosotros siempre somos ambiciosos y siempre vamos a querer más, pero evidentemente todos tenemos que entender, nosotros los primeros, pero también el resto de afición y de la ciudad tiene que entender que no podemos aspirar a hacer récord personal todos los días. Eso es inviable, ¿no? Habrá un día en el que, bueno, pues resulta que ayer vinieron 7.000, o sea, 3.700 y mañana vienen 3.200 y eso no es un fracaso, porque el último partido, que fueron 3.100, que era menos que el anterior, eran más, muchos más que el mejor resultado de la temporada anterior. Eso es lo importante. Lo importante es que en un partido frente a un rival no de la tabla, no de la parte alta de la tabla, hicimos mejor entrada que el mejor partido del año pasado. Eso indica una tendencia, que es lo importante, que es una tendencia ascendente en la que cada vez conseguimos enganchar a más gente al baloncesto. Ese es el dato interesante. A partir de ahí, si podemos llegar a, si fueran a 4.000, 4.000. y yo tengo una apuesta con un amigo relacionado con el mundo del baloncesto, que él dice que vamos a llegar a una cifra y yo me he apostado que no llegamos, porque soy así de amarrategui, pero ojalá él le tenga que pagar la comida, ojalá. Si lo pasamos en una segunda temporada que otra vez volváis a pisar nuestro estudio, hablamos de esa cifra y a ver quién pagó la comida. Ojalá la pague yo, ya le digo, yo estaré encantado de pagarla y él lo sabe, es buen amigo, relacionado con el mundo del deporte, muy relacionado con el mundo del deporte, no tengo su autorización para decir quién es, pero está muy relacionado con el mundo del deporte. Raúl, si te parece, ahora mismo vamos a enfocar un poquito este bloque, por llamarlo de algún modo, en el que vamos a hablar de pues, tu experiencia como jugador de baloncesto. La primera que quería, para poner en contexto, ¿no? Para todos aquellos que al final que nos perdemos un poquito más allá de los que crecimos y ya escuchábamos los André Turner, los Scott y todas, Cornegay también, estas cositas que son las que yo recuerdo. Vamos a hablar un poco del origen, de la evolución, ¿no? De lo que es hasta el día de hoy, de lo que es
lo que fue el Caja San Fernando hasta el día de hoy, que estamos con el proyecto del Caja 87. Por supuesto, desde tu punto de vista de cómo lo vives tú como jugador, y bueno, si después quieres hacer también la apreciación genérica de un poco el club, la evolución que ha ido teniendo, pues un poco para situar un poquito desde la ciudad, en nuestra ciudad, qué es lo que, cuál ha sido la evolución. Si has llegado hasta aquí, entiendo que te está gustando nuestro contenido. Recuerda que tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de valor y no hay mejor ayuda que dejándonos un buen like, suscribiéndote a nuestro canal y difundiendo entre tu gente. Y si además quieres conocer a nuestros invitados en persona, saber antes que nadie los detalles de nuestros próximos episodios y llevar tu emprendimiento al siguiente nivel, te invito a formar parte de Club Video de forma totalmente gratuita. Para ello, contacta conmigo en cualquiera de los enlaces que aparecen en la descripción o escribe en comentarios la palabra Club Video y te haremos llegar la llave para entrar en nuestro hogar de emprendedores. Millón de gracias por escucharnos y recuerda, los emprendedores somos aquellas personas con la capacidad de convertir un escenario imaginario en uno real. Seguimos construyendo. Un abrazote. Cuando nace el Caja San Fernando, yo no le echaba cuenta al Caja San Fernando. Yo jugaba en el Club Natación Sevilla, un club local, ahí cerca de Plaza de Armas. Pero se ha creado el Caja 87, el Caja San Fernando. Mira qué bien. Sale en segunda división, o sea, del baloncesto español. Pero yo no le echaba cuenta al Caja. Yo, mi barrio, mi cervecita, mi baloncesto, el Club Natación Sevilla, mis estudios. Y al cabo de los 2 años y medio de estar en la natación, me dice del Nata, que te vas a Coria del Río, que se ha hecho fila del Caja San Fernando. Digo, ¿y para qué voy a Coria? Dice, que te vas a dar un dinerito para que tu trayectoria vaya hacia arriba, que te tienen en la órbita del Caja. Digo, mira qué bien. Yo el primer partido que vi en directo de nivel, el Club Baloncesto Amigo, porque se llama el Pipaskelia, contra una selección mormona que vino Steve Trumbo, pivo del Barcelona, en Chapina. Y yo estaba ahí sentado, digo, esto me gusta. Y yo estaba ya en la onda ahí de Coria, del Caja, digo, ostras, pues esto... Yo tuve la suerte de debutar al año siguiente en ACB. Ya te explicaré más adelante cómo nací y cómo encontré el camino del baloncesto. ¿Qué pasa? Éramos un club familiar. La oficina del club, 60 metros cuadrados, 2 mesas, 2 teléfonos, un fax y se acabó. Secretaria, presidente. Nos lavamos la ropa en casa, 2 años seguidos en ACB ya. La de juego y la de entrenamiento. Un club familiar. Había que ir a un aeroesfuerzo, todo el mundo ahí. ¿Qué pasa? Que yo me encuentro con un mundo del baloncesto de talento. Físicamente teníamos que estar fuertes. No, ahora hay que estar más fuerte y más rápido todo. Claro, y yo empiezo, eso, personalmente me centro y ahí fue una novedad. Aquí en Sevilla fue una novedad el Caja San Fernando. Porque incluso estando en playoff, en Copa Cora, que meteríamos 2.000 personas, 2.500 personas, 3.000 personas. Yo he visto recientemente contra Kinder de Bolonia y veo a la derecha vacío, una hilera, digo que ve lo que es. Y éramos todos, estábamos ya, poquito a poco, estábamos subiendo. ¿Qué pasa? Que haciendo un símil comparativo desde que me retiré, yo lo que noto es, ahora todo es más rápido, el baloncesto es, nosotros no teníamos nutricionistas, nosotros no teníamos psicólogos, nosotros no teníamos unas pruebas médicas excesivas, como estamos ahora, que si te mide la grasa, el salto, que te ponen el tándem Eso es una novedad. Gracias a Dios, todo el mundo evoluciona en todos los aspectos. Ahora todo se sabe, te graban de todos lados, evolucionado. El tema informático, el deporte, la preparación física, la nutrición, eso para nosotros era impensable. Había que comer antes del partido, después, o sea, y cuando jugaba fuera de casa. Pero esa evolución, la palabra talento para mí, pues yo me he enfrentado a jugadores, Brian Jackson, me he enfrentado a Epi, me he enfrentado, después estaban los pibos fuertes, pero gente que no tenía físico y jugaba que te cagas. Pero ahora no, ahora como no tengas físico, ya puedes estar en tu casa porque no... Se convirtió en un ahora indispensable. Indispensable, que es emocionante, ¿no? Ahora nosotros vamos 2 tiempos de 20 minutos, ahora 4 descansa, venga, van. Yo he jugado 38 minutos y medio un partido. Eso es impensable ahora, eso es impensable. Hoy el ritmo del juego hoy no te permite jugar 38 minutos al ritmo que el baloncesto de hoy requiere, ¿no? Porque físicamente tiene una exigencia que eso es imposible. Tú ves hoy fotos
o ves vídeos de partidos que para nosotros eran de máximo nivel y los ves y ves a los jugadores y bueno, pues físicamente los ves y dices, "Uf, este que tenía un talentazo brutal en lo que sea, pero físicamente yo no sé qué habría pasado si tú a ese tipo de jugador lo sometes al cuidado físico y demás que tienen los jugadores de hoy si no se había convertido físicamente, si no eran capaces de evolucionar a eso. ¿Sabes? Pues tú ves a un pivo que tenía barriguita, sabes que algún escolta con barriga. Había americanos que entrenaban con una bolsa basura, es una bolsa basura para sudar más en agosto aquí en Sevilla, para quitarse peso. Digo, te va a dar algo. Y no, es para sudar más. Esta gente, yo no sé si sometidos a ese tipo de estrés físico y de cuidado y tal, si no se habrían convertido en jugadores porque talento había raudales, desde luego, ¿no? Pero bueno, por volver un poco a donde tú ibas, a la evolución, si es verdad que de un equipo así familiar y demás, si es verdad que el modelo del baloncesto en Sevilla era un modelo basado, bueno, pues en un club en el que probablemente la asistencia no era lo más importante, sino el tener el equipo en una división estupenda, con una serie de fieles estoicos que iban allí. Que no es por despreciar, que yo debuté en Amate, metíamos a 3.000 y 5.000 personas. Que en Amate el primer año de ACB le ganamos al Madrid, al Barcelona, al Taburé, que no es que Una época maravillosa, vamos, yo empecé allí a amar. éramos ahí, que vamos a intentar competir, que le ganamos ese primer año de ACB, al Madrid, Barcelona, Mayor Marista. Y deportivamente Sevilla ha alcanzado 2 finales de la ACB, o sea que los equipos han funcionado desde el primer momento. Siempre ha habido mucha ambición por competir. O sea y Raúl es prueba de ello, ¿no? Por tener un tío como Raúl, que es de los máximos anotadores de triple de la historia del baloncesto en España, bueno, pues y es de la casa, pues eso da muestra, ¿no? Y alcanzar 2 finales de la ACB desde un sitio como Sevilla, que anteriormente a eso no tenía historia desde antes del 87, la historia era de unas divisiones menores, pues eso, joder, pues yo creo que demuestra que a lo largo de todo este tiempo siempre ha habido una ambición, ¿no? Y eso, y también la subcampeón de la segunda división, o sea, segunda categoría europea, también fuimos a final. ¿Campeones? Y ahora, yo me retiré en el 2008, ¿vale? Siendo Cajasol, ya éramos Cajasol después, y el club ha trabajado que te caga. Nosotros hemos colocado a jugadores en la NBA, ¿eh? Varios jugadores que nosotros íbamos por toda Europa, campeonato infantil, cadete, juvenil, y trayendo a chavales con 14, 15, 16 años. Porzingis, Satoranski, bueno, William Gómez porque vino del Madrid, también lo formamos aquí. Pero ahí, por Europa tenemos a chavales que en equipos top que los hemos formado. Porzingis, los 2 años, debutó en la CB, ¿no? Estuvo con Aitor García. Todos los equipos NBA estuvieron en San Pablo viendo a Porzingis. Que la labor del club no es fácil estar tantos años deportivamente a nivel de gestión del club, porque cuando las cosas se hacen bien y dentro de cada 87 ya un año y medio que están haciendo muy bien, que estamos ahí paso a paso, tranquilos, asumiendo retos, pero la historia de un club, del Caja. Yo voy por la calle y yo estoy sintiendo lo mismo que en mi época, ¿no? Oye, hay que ver, Raúl, enhorabuena por el Caja, Raúl, enhorabuena. Por lo mismo que era jugador, como trabajando en el club, ¿no? Institucionalmente. Algo está pasando. El baloncesto lleva eso, lleva a que hay baloncesto en Sevilla, la gente está viniendo, el socio, el abonado, y yo siempre transmito lo mismo. El que no se sienta en San Pablo, el que se sienta en San Pablo y luego que estamos, ¿cómo disfruta ese 2 horas? La evolución también, y no creo que sea bueno, Raúl, también que dejemos fuera a la provincia, ¿no? De Sevilla. Como cantidad de equipos, de clubes de la provincia han contribuido a que esa evolución del baloncesto haya seguido creciendo, y no me quiero dejar ningún pueblo fuera, pero por poner grandes ejemplos, Coria, Alcalá, Dos Hermanas, Morón, cada uno en su momento, en su ámbito, Carmona. Hay muchos, Tomares, hay muchos clubes de la ciudad, clubes históricos como el Náutico, el Labradores, el Nata, el Mercantil.
siempre el baloncesto, además del buque insignia que en su momento fue el Caja, luego lo recogió Betis Baloncesto y ahora lo tenemos nosotros, aunque haya un club insignia que tire un motor, alrededor del baloncesto de ese motor siempre ha habido un montón de aficionados, un montón de jugadores, un montón de entrenadores, de árbitros, hay un mundazo que ha evolucionado. No, en serio, todos nos conocemos. Sí, sí. Todos. Vamos a San José de la Rinconada, vamos, todos nos conocemos. Siempre hay uno allí que ha jugado contigo o que contra ti, o no, en fin, siempre hay uno, ¿qué pasa? Tú, hombre, tú estás aquí. Eso es, a pesar de que el baloncesto en la provincia es el segundo deporte en licencia, pese a que se juega solo con 10. Entonces cada equipo puede tener 10, 12, 14, 15, como mucho, ¿no? Pero pese a eso, es el segundo deporte en licencia. Todo eso ha hecho que el baloncesto haya evolucionado con el tiempo y de ser un deporte en el que jugaban 4, hoy raro es el pueblo que no tiene una escuela de baloncesto, raro es el pueblo que no tiene un equipo en una categoría mayor, menor, por vicisitudes, unas veces uno puede estar más arriba, abajo, que haya eso y que haya un sustrato enorme de amantes del deporte hasta donde hemos llegado hoy. La cancha del Plantinar. Hay un popurrí de nacionalidades. Yo he jugado ahí durante mucho, con 12 años, con 12, 14, 15 años, yo he jugado ahí. Y yo muchas veces me paro a ver los 5 contra 5, los 3. Ese es el baloncesto. Qué bueno. Mire, pues precisamente por eso que estamos hablando, que hemos reconducido, hemos llevado por la diferencia, ¿no? Un poco de lo que era el baloncesto de antes y el baloncesto de hoy, por hablar también de un par de cosillas que también me parecen interesantes comentarlas. La primera de ellas es un poco de que los jugadores, vamos a hacer yo un poco como una diferenciación entre lo que es, vamos a decir, continente, países, no sé, ya lo acotamos a como consideréis, pero los grandes jugadores salen más grandes, o sea, salen un número mayor, hay una mayor probabilidad de salir grandes jugadores en una zona. Es por una cuestión de cultura, por una cuestión de infraestructura, como habéis comentado vosotros antes, es por una cuestión de, no sé, el propio talento. Oye, que es que en este país es que nacen los tíos de 2 metros y es que eso ya es indispensable para el baloncesto. Eso es la primera. Y la segunda, que también me gustaría que comentáramos un poco pues las diferentes brechas salariales que encontramos en las diferentes ligas. Eso es algo también que me gustaría que comentamos. Dejo cualquiera de vosotros. Vamos a hablar de España al final, pero vámonos a Serbia, Croacia, Eslovenia. Y no, son países muy pequeños. Croacia, Serbia, Montenegro, Lituania. Desde 3 millones de habitantes. Y de ahí salen jugadores. Bueno, ahora vamos a hablar de España después, pero esos países, tú ves a chavales, cómo juegan los tíos, cómo juegan. Mira, yo creo que hay un poco de todo, de esto que tú estás diciendo, ¿no? Hay genética, evidentemente. Si en un país hay mucha gente muy alta, pues es más fácil que en este deporte, que el prima la altura, que la altura es un condicionante importante, no definitivo, pero sí importante, pues evidentemente si hay gente muy grande, pues es más fácil que salgan más jugadores. Si tienes buenos pabellones, si tienes buenos balones, eso hará que los jugadores, que esos chavales altos, tengan más posibilidades de jugar. Pero fíjate, yo creo que lo más importante es tener buenos entrenadores. Es mi opinión. Yo creo que todo lo demás está estupendo, pero si tú no tienes un buen entrenador que te enseñe a jugar a baloncesto, que te enseñe los conceptos generales y los detalles, al final tendrás pues mucha fuerza física. ¿Qué pasa? Mira, hay grandes jugadores africanos. África es hoy día un manadero de talento innato de jugador. Hay chavales, los más fuertes, los más altos, los más atléticos. Te puedes traer chavales y todos los días los vemos como vienen chavales de Senegal, de cualquier país de África. Con 2'10", fuerte, atlético, salta. Ya tú tienes esa materia prima. Pero ¿y por qué Senegal no es campeona del mundo? ¿Por qué no? ¿Por qué no es el campeón? Porque, desgraciadamente, allí no hay entrenadores que enseñen a esos niños a jugar a baloncesto. Y al jugar a baloncesto te enseña, o sea, eres tú solo, autodidacta, y tu talento natural, Raúl
tú le das Yo. esto, tú le das esto y te la mete aquí. Te lo aceptas. Porque tiene una cosa que se llama puntería. Y eso se tiene o no se tiene. Raúl tiene puntería. Y yo jugaba de pivo y el entrenador de Coria, que yo fui a Coria jugando de pivo. Pero yo era un pivo raro. Me salía 4 o 5 metros, pero pimba. Que sabía jugar de espalda largo. Mira, cuerpo en ese momento de... Pero Raúl lo que Pero el tiene... entrenador, como dice serio, me dice, Raúl, se acabó, tú no eres pivo. Te voy a enseñar los movimientos de salir de un bloqueo para tirar triple, pues yo tenía coordinato en mí, que tenía puntería. Y el entrenador me cambió, ostras, pues mira. Es eso, pues si le enseñaron... Raúl, ¿por qué fue buen jugador? ¿Por qué fue un grandísimo jugador? Porque hubo un entrenador que lo puso a tirar y le enseñó a tirar. Y aprovechó ese talento innato que tenía, de esa puntería que tenía, pero maximizó ese talento, esa habilidad innata que él tenía y entrenaban, y eso, ¿sabes dónde ocurrió? En una azotea. Él empezó a tirar triples en una azotea de un edificio, o sea, no en un pabellón de parquet con unos balones maravillosos, en una azotea. Club Natación Sevilla. En una azotea, es donde lo hizo. Sótano, campeones de España, alterofilia. En lo alto de la piscina que había... Y en una tercera, cuarta planta de un bloque de piso, una cancha de baloncesto. Ahí, ya ver, ahí. Entonces, ¿qué es más importante? Bueno, tú tienes que tener ese talento, todo eso que estamos diciendo, pero luego necesitas... Entonces, ¿por qué salen tan buenos jugadores en los países balcánicos? Porque tienen maravillosos entrenadores que enseñan a ese talento natural que tienen y a ese físico y a esa altura y demás, enseñan a esos a jugar a baloncesto muy bien. Sí. Sin embargo, hay otros sitios. Oye, en Europa, ¿por qué? En Inglaterra no salen jugadores. ¿Por qué en Inglaterra no juegan a baloncesto? ¿Qué pasa? Que en Inglaterra no hay no hay físico, no hay cancha. Es que no hay entrenadores. No. ¿Vale? Podríamos decir entonces que dentro de esa fórmula del éxito la variable tema entrenador es algo súper importante. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Por qué en Grecia sí y en Rumanía no? Mira. ¿Sabes por qué juegan los griegos? Sí. Creo que pasa en todos los deportes. ¿Por qué el rugby juegan Islas Fiji? Porque son buenísimos, porque es buenísimo Islas Fiji. ¿Qué pasa? Que están dotados, no, es que tienen muy buenos entrenadores que enseñan, o en Samoa, a los samoanos, ¿por qué los enseñan? Porque en vez de jugar al fútbol, los ponen a jugar al rugby. Ya está. Vámonos del Caja San Fernando para atrás, aquí baloncesto sevillano. Betis tuvo un equipo de baloncesto, Sevilla tuvo un equipo de baloncesto. Nosotros en el Caja hemos dado el salto inicial, desde el Betis y del Sevilla, baloncesto. En el Benito Villamarín vinieron los Harlem Globetrotters y jugaron dentro del Benito Villamarín, jugaron un partido los Globetrotters. Wow. Y ya llegó el boom, y me refiero al baloncesto sevillano, ¿eh? El club militar Será otro estupendo. Otro club de básquet maravilloso. Ya nos vamos blanco y negro, ya. Vamos para atrás. Ahí estaba el Luli, eso. Estaba el Luli. Y da la casualidad que en el 80, sus campeones olímpicos, el 80 fue, ¿no? El 82. 84. 84, perdón. Campeón olímpico, claro. Jugando contra Estados Unidos, contra Michael Jordan, Pat Ewing, jugadores top. Chris Mullin. Grande. Que, claro, no pudimos, pero le ganamos a Yugoslavia en semifinales, que eso era impensable. Y ahí hubo una referencia de un equipo de la selección. Sí, pero el desarrollo del baloncesto en España también viene dado con eso, con la capacidad que tienen algunos entrenadores pues de irse a Estados Unidos a aprender cómo se enseña baloncesto y traerlo a España. Y eso hace que el baloncesto en España empiece a progresar. Como un chico de la calle, en 84 yo vi esa final. ¿Os acordáis de Objetivo 92? Claro. Preparando las Olimpiadas por autonomías de baloncesto, fútbol, voleibol. Claro. Ahí vi yo a Ferran Martín. Ahí Ferran, exactamente. Y a la selección andaluza contra la selección catalana. Y Carla Ruz. Estaba ahí. Bueno, pues 84 subcampeón olímpico. Yo empiezo a jugar en el año 85 en el Club Natación Sevilla. Que yo era, lo que he dicho antes, mi barrio. El Caja nace en el 87. Yo veo el partido, para que veáis la cronología de un chico de la calle que juega al fútbol. En el 87 nace el Caja. Al año siguiente, a los 2 años, me exceden. Pues yo me compro de Antonio Díaz Miguel por semana mi baloncesto. Yo era un estudioso, yo parecía un entrenador. Me encantaba comprar por fascículo cada semana y yo hacía la jugada.
Y Antonio de Miguel se iba a Estados Unidos, Mi baloncesto era una colección que sacaba, se vendían en los kioscos, un coleccionable en el que Antonio de Miguel, que era el entrenador de la selección española de entonces, explicaba explicaba su baloncesto y cómo le gustaba jugar a él, y era un verdadero, una enciclopedia de baloncesto. Entonces, a la gente que nos gustaba el baloncesto, yo también me la compraba, nos poníamos a ver, ostras, pues mira, así defiende, así ataca, y él contaba de dónde había sacado su defensa. Pues mira, esta defensa se la ha encontrado al entrenador de St. John's o de Indiana, que le gustaba a él, Bobina, y le gustaba a él. Entonces, pues mira, pues Bobina me enseñó, Lucas Neseca me enseñó esta manera de atacar y este es el corte de Ucla, y te lo contaba. Entonces, esta gente, estos entrenadores eran los que hacían esto, emprendedor no, totalmente, cogían un avión, ahí no había ni internet, ni había nada, ni nada, y entonces ahí lo que había que hacer era coger un avión, plantarte en Estados Unidos, plantarte en un entreno de un entrenador de universidad normalmente, que además eran muy estudiosos, y entonces pegarte con él todo el verano. Y estos se iban para allá, y entonces de ahí se traen esos conocimientos a Europa, y son los que posibilitan que eso empiece a crecer. Ajá. Está muy chulo. Qué guay. Y además, ya digo, porque antes que pabellones, No. lo que había era lo que había. Qué bueno, qué grande. Y bueno, ahora también otra cosilla que yo creo que también está guay comentarlo, y más en esta ocasión que te tenemos, Raúl, como jugador, que eso también lo has vivido y que yo creo que al fin y al cabo es una etapa en la que eso sí llega y hay que hablar de ella, es como jugador de baloncesto, cuando llega la retirada, Sí. ¿qué hay tras ella? Vamos a enfocarlo desde tu etapa, lo que tú has vivido. No a lo mejor quizá, que entiendo de que esto también al fin y al cabo no es lo mismo el jugador de ahora, que quizá que jugó a los niveles que jugaste tú, el que se retira ahora. Vamos a decir, o entiendo yo que tiene una serie de facilidades mayores, a lo mejor a las que... A ver, yo empecé muy tarde y me retiré muy tarde. Ajá. Gracias a que me cuidé físicamente, rendí, me dieron oportunidades. Yo me quería retirar con 40 y me retiré con 39. Yo iba haciendo mis inversiones, me iba más o menos preparando más o menos en sectores empresariales, sector que podía hacer, pero me encontré muy rápido retirarme, que yo organicé mi partido homenaje, que Juan Carlos Ollero me dijo, cuando te retires, organiza tu partido homenaje, cuando tú quieras. Y me ofrecieron un puesto de trabajo. También cosas raras, eso no es normal, ¿no? La edad que los jugadores, que si las lesiones, que entre 28, 32, 35 años, entre esa franja de 6, 7 años, cuando ya tu cuerpo, mucha exigencia física, y el cuerpo avisa, ¿eh? Como te exceda en cualquier cosa, tú no rindes en la cancha, tú no rindes. Y tú lo vas percibiendo. Yo con Manel Coma, yo metí 770 triples. Le digo, Manel, renuévame un añito más. Yo impensable lo que hacer. Yo estuve 8 años, 5 en Valladolid. Y digo, bueno, pues yo ya jugaré en Galicia, jugaré en Cataluña, y el Caja me repesca. O sea, estuve 2 años más 1, renové 3, otro más, y Manel se lo pensó. Yo me quería, físicamente, ¿verdad? Pero claro, tú dices, ostras, yo ya, me parece a mí que me queda 1, 2 o ninguno, dependiendo ya el entrenador, tu físico. Como se suele, yo estiré la goma. Me tiré porque me fui, mi último año fue en Ligales, en primera fe, en Ligales Oro, que quedamos segundo de liga, ahí en los barrios. Tenemos un equipazo, pero quedamos segundo. Factor cancha del playoff contra Manresa y perdimos de 2 y de 3 puntitos y estuvimos a punto de ganar, bueno. Y Moncho Fernández, que está en Obradoiro, me dice, Raúl, renueva, por favor, digo. Y le di la explicación del por qué me retiré. Y mira, mi hijo entra en primero de infantil en Sevilla. Yo no me quiero perder ese primer día de colegio ni ese primer día. Y me ofertó dos ofertas más económicas. O sea, yo tenía a mí ya mi cantidad. Digo, mira, Moncho, te lo agradezco. Yo tuve suerte, pero es difícil, ¿eh? Es difícil porque como tú no muevas el dinero, yo no moví. Vamos, tengo mis cosillas, pero el jugador no te da para decir, te voy a vivir la vida. No. Como no hayas hecho bien tus deberes,
En baloncesto es muy difícil. Hombre, ya hay contratos. El primer jugador de nuestra época, de los 90, que ganó su contrato 100 millones de pesetas, Montero, del Juventud se fue al Barcelona. Y eso nos ayudó a los que estábamos medianamente bajos, que ya el top salarial para arriba, digo, pues esto va a subir, aquí hay dinero. Ya, vamos, después ese contrato es bueno, pero no da para aquí. Sí, es verdad que hoy día hay un poco por retomar una pregunta inicial tuya sobre las brechas o las franjas salariales. Sí es verdad que en ACB hoy día hay unos mínimos salariales que son muy razonables para el jugador, para el último jugador, pero ahí sí que hay contratos de gente que evidentemente tienen su vida resuelta de esto. Sobre todo los 4, 5, 6 mejores equipos esos jugadores tienen la vida Para vivir holgadamente. para vivir holgadamente sin problema. Por la mayoría de ellos, además, ya hoy día, casi todos los jugadores que están en esos equipos, el 80% del equipo hasta en la NBA. Sí, sí. O sea, que antiguamente tenías a dos jugadores que habían pisado la NBA, que se habían paseado por allí pero el jugador número 12. Hoy día el Barça, el Madrid, el Baskonia, por ejemplo, todos estos equipos tienen la mitad de su plantilla, han hecho carreras sólidas en la NBA. William Gómez pues, ha estado, no sé si son 6, 7, 8 años en la NBA. Eso, estamos hablando de millones de euros de contrato. O sea, que eso, estamos hablando de eso. Por abajo no, por abajo sí que es verdad que por abajo está la cosa un poco menos holgada, pero tienen que hacer lo que dice Raúl, que antes hacer sus deberes. Mirotic llegó al Madrid, jugó en el Madrid, se fue al Barcelona y a NBA. Y volvió a Europa, y cuando volvió a Europa, el Barcelona cobró 5 o 6 millones de euros. O sea, que eso en esa época era imposible. Que eso es. Hoy día hay... Por poner una orientación en tu jugador top, ¿cuánto podría más o menos en torno a cuánto ganaría y a día de hoy cuánto es? 600.000. Sí, 600.000. Y a día de hoy eso estamos hablando, pues eso, ¿no? O sea, multiplicado por bastante. Eso de... Después está el caso de Porzingis, que lo formamos nosotros, que comentaba, da el salto a la NBA, el número 4, el draft con New York Knicks, 3 millones de euros, 3 años, 18 millones de dólares garantizados. Claro. Se va con 21 años. Pero claro, esos son es gente que va a la NBA, lo normal. Aquí es bueno, ya digo, que haya un rango salarial en esa categoría. En la nuestra, evidentemente, no estamos todavía muy, muy lejos de eso. Raúl, y en cuanto al tema del proyecto del Caja, comentabas antes, te retiras, te surge la oportunidad en la que al fin y al cabo se te brinda una oportunidad en la que coges y ya te vinculas al club de otro modo, ¿no? Como jugador de otro modo, y por el aquí y el ahora, actualmente, antes de ingresar, de aterrizar en el proyecto del Caja 87, tú tenías otra posición, no se me gusta. No, la misma, responsable de relaciones institucionales, Vale. y ha sido una continuidad. Vale. Cuando nace el proyecto del Caja 87, pues Gonzalo Serio, pues me llamaron y es una continuidad yo llevo el tema institucional, la imagen del club, representando al club en todos los ámbitos posibles. Yo que conozco mucha gente en Sevilla. ¿Qué se le vino a la cabeza cuando llega ese primer contacto de Sergio? He sido reiterativo, ¿no? Yo es que estoy sintiendo lo que sentí como jugador. Mis comienzos, los años 89, 90, 92, la Expo, 90, estamos creando algo, creando un proyecto de club, de familiar, con ambición, con ganas. La gente, yo siempre estoy comentando últimamente que el pabellón ya ruge, animándonos. Qué bueno. Pues lo mismo estoy sintiendo sentado en el palco. Y entre todos estamos creando Caja 87. Qué chulo, qué chulo. Y qué ilusionante, ¿verdad? Sí, porque hay ganas, hay posibilidades de crear. Qué bueno. Y ahora, tu parte, Sergio. ¿Dónde nace la chispa? ¿En qué momento te miras, os miráis a los ojos Gonzalo y tú y decís, vamos adelante? ¿Qué detectáis? ¿Cuáles son las necesidades o, en definitiva, cuáles son las experiencias anteriores que os llevan a decir, es ahora, es el momento, es el Caja 87? Pues mira, era un viejo anhelo.
es un viejo anhelo de Gonzalo y mío el tener presencia o intentar que el baloncesto en Sevilla tuviera una presencia activa y estar presentes en eso desde hace mucho tiempo. Y nace también, esto lo hemos contado en alguna ocasión, pero nace también de una reflexión que hacemos la gente del baloncesto de la ciudad, gente que nos reunimos, hay una liga de veteranos, la que he hablado muchas veces, que es la Masiliga, que es una liga en la que nos juntamos la gente que tiene más de 35 años a perpetrar partidos de baloncesto. Y en ese tercer tiempo de esos partidos en los que te juntas con amigos de toda la vida, con exjugadores y tal, pues en ese rato de compartir y de hablar de baloncesto siempre surgía la preocupación por el baloncesto en la ciudad, con que debíamos hacer algo, alguien tiene que hacer algo, esto no está yendo todo lo bien que nos gustaría a la gente, ¿cómo qué hacemos para que el baloncesto se potencie más? ¿Qué podemos? Era, bueno, pues un rum rum que había dentro de la ciudad. Hace unos años, cuando Cajasol decide deshacerse del club, nosotros ya estuvimos intentando hacernos con el club, con el Caja. Al final, bueno, no se dieron las circunstancias y al final, bueno, pues se decidió que se lo quedara el Real Betis y nosotros en ese momento, como no podía ser de otra manera, nosotros lo que hicimos fue dar un paso atrás y subirnos a la grada y animar como el primero a apoyar al equipo de la ciudad. Y eso es lo que hicimos durante todo este tiempo. Pues ya está, pues el equipo al final es el equipo de la ciudad y todos tenemos que ayudarle en la medida de nuestras posibilidades, pero en nuestro caso, desde luego, lo que no debíamos hacer era montar otra cosa o poner piedras, palos en la rueda, sino, bueno, pues subirnos a la grada y ya está. Y así estuvimos durante este tiempo. Es en verano del año pasado cuando se inician otra vez por parte del Betis y nosotros, unas conversaciones, porque el Betis quería deshacerse de la sección y sabían que nosotros teníamos ese viejo anhelo que, bueno, pues que todos lo conocíamos. De hecho, bueno, pues yo con Ramón Arcón, que me une cierta amistad, los conocemos desde hace 1000 años, pues estas son conversaciones, y con Gonzalo, son conversaciones que habíamos mantenido en alguna ocasión. Y entonces el verano pasado se abre esa posibilidad y, bueno, nosotros, esto es público porque lo quisimos hacer público, no como la vez anterior, en la que lo habíamos mantenido un poco en secreto, porque, bueno, porque entendíamos que no queríamos que en ese momento, entendíamos que no era la mejor manera de negociar, publicarlo, hacerlo público, pero en este caso entendíamos que era bueno que la ciudadanía de Sevilla supiera que nosotros estábamos intentando hacernos con el club de baloncesto. Finalmente eso no llega a buen término. Al final, bueno, no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando dos no se ponen de acuerdo es porque uno quiere más y el otro paga menos, o porque uno lo quiere a 3 años y el otro lo quiere a 1, pues cuando uno compra una casa, no es que la casa valga más o valga menos, las cosas son como son. Al final, pues bueno, no llegamos a un acuerdo. El club, el Betis, llega a un acuerdo con otra oferta que le parece mejor y nosotros en ese momento nosotros entendemos que nuestro proyecto durante todo ese tiempo, ese proceso, nosotros habíamos hecho un trabajo muy grande de crear un plan muy exhaustivo, muy serio, muy a largo plazo, viendo muy bien a dónde queríamos llegar. Eso estaba muy trabajado, estaba muy maduro y nos pareció una pena, nos dio mucha pena y dijimos, oye, ¿por qué nos tenemos que guardar esto en el cajón? Esto es muy bonito, esto es muy ambicioso, tenemos todas las herramientas, ¿por qué nos tenemos que resignar a dejarlo en el cajón? Entendimos que era el momento y bueno, y tiramos para adelante. ¿Qué porcentaje crees que entonces, yo para mí lo veo como... Y de las primeras cosas que hicimos fue traernos a Raúl. Claro, punto clave, ¿no? Sí, entendíamos que era un eje importante para ese traslado de épocas del Caja San Fernando de los 90 al del 2025 en este caso. Era importante 24, en este caso era importante que hubiera una figura, un nexo que uniera eso.
y, La de mejor cara. y pensamos que era la persona adecuada. Entonces, bueno, de las primeras personas que incorporaron. Me metieron una encerrona. Cuenta. Porque fue un 16 de julio, puede ser. Sí, pero vamos, estábamos. Sí. Y en la Z, en la sala Metropol arriba, no, mira, vente que hay un acto. ¿Va? Cuando yo entré por la puerta y vi representado todo el baloncesto sevillano, provincia, pero ya habíamos 150 personas, digo, aquí pasa algo. Y era todo el mundo relacionado con el baloncesto. Entonces todo el mundo se conocía y decía, joder, qué guay, que estamos todos aquí, no sé cuánto. Era todo el mundo del básquet, ¿no? Y bueno, ahí fue un poco el arranque de... Claro, yo llego allí y me dice, Raúl, ¿tú puedes decir unas palabras? Digo, ¿sobre qué? Pero el proyecto, mira, tú ves esa caja que es verde con 2 lazos rojos. Dice, en esta caja cabemos todos. Ese era el eslogan, el lema que le pusieron a la inquietud que pusieron encima de la mesa en la ciudad de Sevilla y provincia, que había una presentación de un nuevo club de baloncesto. Me encanta ese eslogan. Bueno, pretende un poco ser muy bien. Pretende que, pues, es lo que pretende. Realmente lo que pretendemos es lo que dice en el eslogan. En el eslogan, que, bueno, pues que todo el mundo se sienta representado dentro de esa caja. Que seas de Utrera, o seas de Alcalá, o seas de Nervión, o seas del centro, o de cualquier barrio de la ciudad, pues que te sientas representado y que todo el mundo cabe. Da igual si eres de la Macarena o de la Trianera, o si te gusta la playa, o te gusta El campo. o si te gusta la feria, te gusta la Semana Santa. Da igual. En esta ciudad hay un sitio, una caja común, que es el Caja 87, y que es la caja en la que cabemos todos. Esa es un poco la idea. Y allí te metieron, Raúl. No, es que voy a hablar. Y lo pusimos a hablar. Todavía no estaba ni fichado, pero lo pusimos a hablar. Que Ahí lo pusiste a prueba, ¿no? Y ya está, ya dijo, vale, ya que he hablado me quedo. estuvo chulo, la presentación estuvo bonita. Ahora te pregunto un poco, desde antes de ese caja, de ese proyecto del caja, de un proyecto deportivo, te hablo como empresario. Al fin y al cabo son ya muchos años con Emoción a Media. Este proyecto que nació desde la universidad con otros amigos, compañeros y tal, a la hora de lo que es como empresario sevillano, ¿crees que Sevilla es una ciudad exigente o es agradecida con el emprendedor? ¿Qué opinas, Sergio? Bueno, yo creo que ha cambiado la cosa, ¿de acuerdo? Cuando yo empecé, el mundo del emprendimiento estaba solo en la cabeza de los dirigentes políticos y había una obsesión sana por parte de la Junta, de los ayuntamientos, de las diputaciones, por apoyar a los emprendedores, y se decía mucho, hay que apoyar a los emprendedores. Bueno, el concepto estaba muy claro, luego se ejecutaba de aquella manera, pero estaba solamente apoyado por eso, que no es poco, es fundamental, ¿no? Que las administraciones apoyen a los emprendedores, ¿no? El emprendimiento. Pero desde el punto de vista empresarial, desde el empresario tradicional de Sevilla de los años 90, esto se veía como, ¿qué hacen los niños? Aquí están jugando a ser empresarios. El empresario tradicional de la ciudad entendía que eso de emprender, ¿qué era? ¿Vale? Aquí era, o la empresa era la de mi padre, la de mi abuelo, esa, y entonces porque tú la heredabas, o sea, ser empresario era por herencia o por delegación, porque venía una gran empresa a Sevilla y tú te ponían de delegado de la empresa. Esos eran los modelos. No había una cultura de una persona que decide emprender un proyecto nuevo y labrarse su propio futuro a raíz de su propio esfuerzo con ayuda de la sociedad y demás. Eso yo lo veo hoy con sana envidia, como hoy día eso está reconocido dentro de la sociedad. Creo que la gente, los emprendedores de hoy, creo que no es que lo tengan más fácil, pero sí tienen más herramientas y más reconocimiento para poderlo. Tienen otros problemas. Esos no tienen el de tener que contarle a la sociedad que es un emprendedor. Tienen otros dificilísimos, porque hoy emprender sigue siendo muy complicado, pero por lo menos la sociedad sabe de lo que estás hablando, ¿sabes? Entonces, bueno, eso creo que está bien. Y creo que la sociedad sevillana, frente a
los apocalípticos que dicen que esto es un desastre, ¿qué tal? Yo soy más integrado y creo que en Sevilla hay muchas posibilidades de emprender, que hay capacidad, que hay gente con muchísimas buenísimas ideas, me las encuentro todos los días. En nuestro club de empresa nos encontramos gente que hace cosas estupendas, basta dar una vuelta por cualquier universidad y ponerte a hablar con los chavales y hay gente que tiene unas ideas fantásticas. Entonces, hay talento, hay posibilidad, hay espacio. Quizá les falta, pues bueno, pues un poquito de más ayuda por parte de las administraciones, quizá. Pero en este caso no lo puedo decir porque yo ya no soy emprendedor, como se entiende, emprendo en muchos proyectos. Esto es un proyecto, el Caja 87 es un proyecto, es un emprendimiento más, ¿no? Dentro de otra cosa, ¿no? De la Junta, a la Cámara de Comercio, a distintos órganos que le llaman las aceleradoras. Claro. Eso es llegar todo el mundo y decir, mira, si vas por aquí, por aquí, por allí. Y edificios creados Sí, vale. solo para eso. A mí esas oficinas en las que se juntan esas aceleradoras, ¿no? Que Hay gente que te ayuda a emprender, incluso por sectores. En Cádiz hay una experiencia maravillosa sobre la economía azul, que hay un edificio creado para el emprendimiento en economía azul, por ejemplo, y eso está en la zona franca de Cádiz. Es una experiencia maravillosa y que creo que funciona, está estupenda. Entonces, si le sacamos partido a todo eso, van a salir un montón de ideas y un montón de gente súper interesante, ¿no? Y con mucho éxito. Evidentemente, el fracaso también está ahí y hay que contar con ello y habrá gente que no lo logrará. Pero bueno, eso forma parte de la vida, ¿no? De la vida. Y dentro de lo que es el proyecto, llevándolo ya, hablábamos un poco de lo que es a nivel empresa en general, pero ahora enfocándolo a lo que es el proyecto del Caja 87, a este proyecto deportivo, ¿os estáis sintiendo arropados? ¿Ese apoyo lo notáis en el día a día? Mucho, vamos. Muchísimo. Como en año y medio parece que, pero estamos creciendo por la derecha, por la izquierda, por todos lados. Del año pasado han renovado, todos los patrocinios que estuvieron han renovado con nosotros. Y en mayo, junio, de cara a la temporada esta que estamos viendo, hemos creado Club Empresa Caja 87. Que a grosso modo podemos tener 26 el año pasado, unas 28 de este año, más 62 empresas a sus niveles aportando. Qué bueno. Te está generando un ecosistema. Sí, para nosotros era, y es algo que nos han preguntado muchas veces, o que se daba por supuesto, y es que el baloncesto no era rentable. Me preguntan, ¿esto qué es? ¿Un juguetito? Sí. Esto, hay gente, esto es que no tiene otra cosa que hacer y va a gastarte el dinero en esto. Para nosotros, solo para mí, que somos empresarios, nosotros creemos que el baloncesto no tiene por qué ser deficitario. O sea, que se puede ser, y hay ejemplos. Van a contracorriente. Hay ejemplos. Parece que van a contracorriente. Bueno, pero nosotros tenemos, por eso insisto en que tenemos un plan. Nosotros esto no lo decimos porque sí, porque quede bonito decirlo. Lo decimos porque hemos hecho una investigación, estamos haciendo un desarrollo para innovar. Y entonces, tú te das cuenta, tú ves, hoy antiguamente irte a Alemania o irte a Estados Unidos a ver el modelo de negocio de una franquicia americana era muy difícil. Pero hoy día es mucho más fácil. Y en Europa hay también ejemplos de muchos equipos que son rentables y son competitivos. Entonces, como eso es posible, basta con mirar el modelo de negocio de esa gente, nosotros nos dimos cuenta de que eso era posible. Entonces, eso partía de la base, en el caso del baloncesto, nuestro era de crear un ecosistema, como dices, un ecosistema de apoyo empresarial al proyecto y que fuera sólido, luego vienen las administraciones, pero tú en la administración, tú no puedes empezar un proyecto deportivo como este yendo a la administración. Esa no es la primera puerta, esa es la última. Tú primero tienes que crear un ecosistema, tienes que tener una solvencia económica propia, crear unos compañeros de viaje, como son nuestros patrocinadores principales, crear luego un club de empresas, que son gente que viene con nosotros y que está encantada de compartir el espacio y la vida con nosotros, con los que nos juntamos. Vienen a los partidos, hacemos eventos. Nunca han venido al baloncesto. Muchos nunca habían venido. Nunca habían venido.
Y cuando hemos creado todo eso, que está en proceso de crecimiento, y la verdad es que el otro día hicimos un networking y había allí 100 y pico empresas. Fue una pasada. Y para mí lo más importante no era tener allí las 150, las 120 empresas. Se lo dije a ellos, lo que les dije fue vender entre vosotros. ¿Sabes? Porque ¿a qué habían ido aquellos 120? A pasar de mesa en mesa, a darse la tarjeta, a contarse. Pues si nosotros somos el centro, sobre el nexo, sobre el que gira eso, y ellos hacen negocio, ellos van a seguir confiando en el club de empresa, van a seguir confiando en el caja, y eso es lo que a ellos les da, y esa es mi marca de valor. Aparte de que luego llega el domingo y ese empresario coja a su niño, se lo lleva al baloncesto y echa un pedazo de rato y puede hacer negocios también en el pabellón mientras ve un partido, se toma una Coca-Cola y demás. Todo eso, y con todo eso, con ese proyecto, es cuando tú vas a la administración y tú le dices a la administración, yo tengo un proyecto, yo tengo un plan, yo tengo un modelo de negocio, y entonces esto que está creando todo esto, tú como administración, entiendo que tienes que apoyarlo, no siendo la base sobre la que gire esto, sino siendo el pico sobre el que gire esto y ayudándome en aquellas cosas que me hagan falta. Pero como cualquier otro negocio, igual que cuando viene una empresa de coches y dice que va a montar una fábrica de coches, pues le dice la administración, aquí está el suelo. ¿Por qué? Porque va a crear no sé cuántos puestos de trabajo, no sé cuántos, oye, ya ligérame, y en Madrid le montan una parada de metro. Vale, no pedimos tanto, ¿vale? No pedimos tanto. Quiero decir, y además es el final, insisto, es muy importante entender que la administración tiene que ayudarnos, tiene que ayudar proyectos sólidos basados en números, en proyecciones, en estrategias de negocio, en cosas que tú le cuentes que entienda que eso que le estás contando tiene sentido, ¿no? Camino o a Claro, el camino. claro. Y ayúdame a que esto que te he contado y que yo ya lo tengo en marcha, oye, pues échame un cable y ayúdame. Y ahí la verdad es que estamos teniendo una respuesta muy positiva por parte de todas las administraciones, porque entiendo que han visto que el proyecto era sólido y que lo que estábamos contando de verdad tenía visos de ser real día, ¿no? Que Caja 87 en el plan deportivo, pero nosotros nos estamos dando a conocer en todo el espectro empresarial. Hay una variedad de empresas, desde automoción, desde todo. Nos faltan algunos sectores, pero lo que vengo a comunicar es que nos estamos dando a conocer, no voy a decir la persona, pero bueno, cuando estuvimos en Madrid, la ACB, la Liga Profesional, nos felicitó, ¿no? En los tiempos que corremos, el año pasado, hay que ver, montar, os seguiré. A ver, la ACB, Sevilla para ellos es una plaza fundamental a nivel nacional. La historia que tenemos, porque ellos saben que os seguiré. Antonio Martín, el presidente, nos dijo, os seguiré. ¿Y por qué no estaba? Allí estaba todo el mundo arbitral, todos los jugadores antiguos, presidente, un acto total, 40 años de aniversario de revistas gigantes, y por eso nos fuimos Gonzalo, Marco, el director y yo, nos fuimos para allá, y ya nos conocen. Ya, allí arriba ya llegaremos, algún día. Pero hay que darse a conocer, las empresas, para nosotros es un vehículo, o sea, ellos ven en nosotros un vehículo también. Además que se lo pasan bien. Cuando pagan el pabellón, es mal. Bueno, estas dos cosas. Pues como una película de terror también, ¿no? Te lo pasan muy bien, ¿no? Pero sin embargo te pegas 7 sustos. Bueno, en alguna ocasión la cosa se pone complicada, pero bueno, lo importante es echar un buen rato allí y sí, la verdad es que sí, que lo pasan bien. Que bueno, de hecho, quería preguntaros el tema de lo que es, cuáles han sido y cuáles están siendo, porque seguramente que las estéis teniendo ahora mismo también, las dificultades iniciales o las que se suelen tener en este tipo de proyectos y, bueno, las soluciones o para su puesta en marcha, o no sé, en definitiva un poco, cuáles son las primeras piedras que empiezan a aparecer y que es importante atenderlas porque si no la caída es grande. Deportivamente, en pretemporada, ganamos, tragedia. Y la tragedia se traslada, primer partido de liga, segundo partido de liga, tercer partido, cuarto, quinto, 0 victorias.
Y teníamos un mes y medio entrenando, un mes. Aquí pasa algo. Por parte del Brusa todo rápido. Esa primera piedra deportiva... Sí, bueno, la primera dificultad cuando montas un equipo de baloncesto Muy tarde. es que En junio. no tienes absolutamente nada, no tienes ni un jugador, Muy tarde. no tienes entrenador, no tienes preparador no tienes preparador físico, no tienes nada. Entiendo que el simple hecho de llamar la atención de alguien para que venga un proyecto que todavía no es tangible, tiene que ser ya bastante difícil. Claro, esto es un mundo que se mueve por agentes. Los agentes se fían de ti en función de tu historia con la agencia. Si tú le has dejado de pagar a un jugador, no sé cuánto, pues ya no te mandan más jugadores. Si tú pagas bien, ellos a la hora de mandar un jugador a tu equipo o a otro, no solo miran que cuánto dices que me vas a dar, sino de paga o no paga. Luego, ¿qué ciudad es? ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es el club? Nosotros no teníamos ninguna historia, nada más que teníamos un escudo y muy buenas intenciones, pero no teníamos nada. Entonces, fue muy difícil. Además, llegamos muy tarde al mercado. Nosotros empezamos a hacer la plantilla cuando ya todas las plantillas estaban muy confeccionadas, con lo cual teníamos muy poco volumen de jugadores del que tirar. Todo eso fue la primera piedra, la más dura, montar toda una estructura deportiva, porque la empresarial era más fácil, porque nosotros ya teníamos una empresa. Entonces, pues el departamento económico financiero ya estaba. ¿Sabes? El departamento de comunicación, es que nos dedicamos a eso. Eso era lo más fácil para nosotros. Crear expectativas y demás, para nosotros fue, pues bueno, pues como si en vez de tener a un cliente o a otro, pues me ha contratado un cliente que es un equipo de baloncesto. Lo tratamos así y así se funcionó desde el punto de vista de la comunicación. Pero en la parte deportiva es que no teníamos nada. Bueno, no teníamos ni sitio donde jugar. ¿De verdad? Porque no teníamos pabellón, no teníamos horas asignadas en San Pablo. Solamente ese escollo se empieza a desbloquear cuando abrimos la campaña de abonos. Y en el primer fin de semana ya teníamos 1000 abonados. Entonces, una vez que en el primer fin de semana ya tenemos 1000 abonados, que además no lo decía yo, lo decían los propios abonados, que se hacían un pantallazo al abono y decían, soy el 700, soy el 700. Lo iban poniendo en las redes, con lo cual no es que yo dijera es que somos, no, es que ellos estaban ahí, yo no lo decía yo. Salía a la playa, ¿eh? Y claro, todo esto en agosto. Claro, cuando ya teníamos más de 1000, pues evidentemente todo el mundo en la ciudad entendió que nuestro sitio natural, donde podíamos jugar, entre otras cosas, porque no cabíamos en otro, era en San Pablo. Entonces, bueno, pero que hasta entonces no se termina de desbloquear algo que todo el mundo estaba trabajando para que eso pasara, pero eso es, digamos que el espolón definitivo. Pues como eso, piedras, de ahí para escribir un libro y hacer 2 o 3 documentales, vamos. Dentro de lo que es ese modelo de gestión, aunque ya hemos mencionado varias de ellas, pero las claves, ¿cuáles son las claves para hacer un proyecto deportivo, en este caso el que estamos hablando del K87, para que sea sostenible económicamente y que perdure en el tiempo? ¿Cuáles son las claves de ellas? Bueno, lo primero es tener una base sólida de empresas que confíen en el proyecto. Eso creo que es fundamental. Desde mi punto de vista, si tú tienes eso y luego tienes un público objetivo, real, que siga, pues luego eso tiene que ir creciendo acompasadamente y en medio tienes que poner lo deportivo que sea atractivo. Pues siempre intentar tener un objetivo ambicioso pero cumplible. En esto hemos aplicado muchas veces cosas parecidas al mundo de la televisión. Si tú tienes un programa de televisión en la 2, tú no puedes pretender tener un 20% de audiencia, porque ese canal no te lo permite. Entonces nosotros, cuando nació K87, sabíamos que no podíamos estar en ACB mañana. Eso no iba a pasar. Entonces tienes que ponerte, desde el punto de vista deportivo, objetivos realizables, posibles, para que no te lleve a la frustración. Porque si no, en cualquier emprendimiento que uno haga, si tú quieres vender 200 millones el primer año, probablemente te vas a frustrar y a lo mejor has vendido 100. Es una pasada, pero como si además dijo, es que he vendido la mitad de lo que tenía pensado. Espérate, es que tu objetivo es irrealizable, ¿no? Ponte un objetivo realizable, ambicioso, pero realizable.
Ambicioso pero realizable. Entonces, si tú haces ese plan ambicioso pero realizable, lo dotas de una base económica seria, fuerte, no basada en que yo me aburra. Porque al final los proyectos de grandes mecenas, esos proyectos dependen de que el mecenas se aburra. Cuando el mecenas se aburre, sea un banco o un señor muy rico o una fundación o lo que sea, si eso es así, entonces el día que el mecenas ya no está, no hay base sólida. Tú tienes que tener una base sólida de clientes. Y míralo desde el punto de vista empresarial. ¿Qué clientes son? ¿Cuáles son nuestros clientes? Las empresas que se anuncian y los aficionados que vienen. Si tienes eso, dale. Son los dos pilares sobre los que apoya el proyecto. Claro. A partir de ahí crece. Luego busca buenos resultados deportivos, busca tener una tele que te dé más o menos ingresos, busca las entradas, busca el merchandising, pero todo eso va a venir. Merchandising vas a vender si tiene gente que va al pabellón. El merchandising no se vende solo. El merchandising se vende ¿a quién? Se le vende a los aficionados. Las empresas van a apoyar el proyecto si tienen una repercusión, si sales en los medios, si cuando van al pabellón tienen una experiencia como la que tienen. Si ven que el pabellón hay gente que cuando pone su anuncio allí en la UTV, la gente lo ve. Si no, ¿sabes? Eso se acaba. Claro. De hecho, eso es algo que también me gustaría comentar, que entiendo que tiene que ser a su respectiva escala, pero tiene que ser muy parecido a nivel de porcentaje. Dentro de lo que es las mayores partidas de ingresos y de gastos dentro de un club, de un proyecto deportivo, podríamos hablar, o sea, en cuanto a ingresos, entiendo de qué es lo que estás comentando, ¿no? Un poco lo que es ticket de aficionado tal y lo que es patrocinadores. En cuanto a gastos, entiendo que será plantilla, ¿no? O lo que es gastos de plantilla. Poco más, ¿no? O sea, por decir, las grandes partidas son esas. La grande es la plantilla. De hecho, bueno, hay un escandallo de gastos que intentamos seguir, en el cual pues te dicen los que saben de esto, nos decían ya desde el primer momento, si tienes X de presupuesto, pues mira, el presupuesto de la plantilla tiene que ser el X, y luego el presupuesto del staff técnico es Y, y el personal no deportivo es V o Z. ¿Sabes? Porque hay, digamos que son tres patas de gasto gordo. Luego hay una partida de gasto corriente. Claro, en nuestro caso, claro, al final, en nuestro caso, cuanto más pequeña es la categoría, más pesa eso. Porque el viaje cuesta igual o parecido. Ruta La Plata, País Vasco, Galicia. Pero ir a Cáceres vale lo mismo estando en Le Plata que en ACB. Claro. Pero en un presupuesto de 10 millones de euros no es lo mismo que en un presupuesto como el nuestro. Claro. Entonces el peso de esa partida hoy día para nosotros que estamos en la tercera categoría del baloncesto, esa partida pesa mucho, claro, porque nuestro presupuesto es más limitado. Claro. Viajan 16, 18. Claro, al final viajan 16 personas. Al final ese dinero, aunque es verdad que hay muchas maneras de viajar, evidentemente no es lo mismo pues viajar en furgonetas, como algunos equipos de nuestra categoría, que viajan en furgoneta porque no tienen otra posibilidad y viajan en furgoneta, a viajar en avión en primera, pues bueno, ahí hay una amplia gama de maneras de viajar. Claro. Puedes viajar en el mismo día o viajar un día antes. Puedes hospedarte en un hotel de 3 estrellas o uno de 5. Ahí hay un amplio abanico. Evidentemente, pues bueno, pues cada uno hace lo que puede en nuestra categoría, ¿no? Y dentro de lo que es el organigrama, porque tú, Raúl, comentas que llevas un poco la área de lo que es relación institucional, un poco la cara visible de cara a todo esto. El organigrama dentro de lo que es este proyecto deportivo, en cómo se divide los departamentos, porque entiendo que en la primera división, como cualquier proyecto deportivo, o lo que yo entiendo desde fuera, desde la ignorancia, está división entre lo que es equipo deportivo, o sea, los que se dedican al deporte, y después la directiva, en plan, pues por otro lado, lo que es la parte empresarial, ¿no? Pero ¿cómo el organigrama, cómo se organiza este club? En este caso vamos a hablar del K87. ¿Cómo? Bueno, desde arriba, pues presidente, vicepresidente, Gonzalo y Sergio. Tenemos un director general, Marcos Domínguez, y ya empieza el patrocinio. Utilizamos Emociona Media para el tema comunicación, marketing, diseño, de todo.
Sí, todas los departamentos que podían compartirse con Emociona se comparten con Emociona y hay ahí una sinergia que estamos usando y que era evidente que eso debía ser así. Y luego sí que hay un departamento de marketing y patrocinios propio del club, ¿vale? Que hay 3, 4 personas ahí. Y luego hay una parte de relaciones institucionales en la que está Raúl, y luego hay una pata dentro de la parte deportiva, hay una parte deportiva del primer equipo y una parte deportiva de la cantera que también están todas bajo la dirección general de Marco Domínguez. Esa es un poco la estructura. Y el que nos quiera seguir en redes sociales verá lo dinámico que por parte del club organizamos todo. No sé, que a la semana podemos salir, hacemos de todo. Y es muy divertido, la verdad es que es muy divertido. Y Raúl se lo pasa pensando, Raúl se lo pasa. No se aburre, ¿no? se me lo paso bien, que meto canastas de espalda en medio campo, los 2 niños todavía, y en medio campo. Y Eso es bueno. Si ves alguno de los oficios, se va a lo mejor con 2 jugadores a un colegio, hace una visita, lo que sea, y entonces pues le dan una charla y tal. Y al final, pues claro, venga, vamos, entonces coge Raúl y se casca un triple, lo mete y se la da a un jugador y a un jugador no la mete. O sea, lo deja en buen lugar. Que hay veces que va en camisa y hace así, claro, y le mete el triple y ahora la coge el jugador y la falla. Y digo, es que todavía está para meter triple. Todavía está. Bueno, fue el lunes, parece que fue el lunes. No, el lunes entramos. Fue el viernes, el viernes. Llego allí al entrenamiento porque tenía que hacer 2 o 3 lecciones, hablar con... Bueno, y me viene el entrenador, yo digo, va a terminar el entrenamiento, y me llama el entrenador y dice, Raúl, ellos siempre de 5 tiros libres hay que meter 4. Si no, el equipo corre o hace flexiones. Me dice, Raúl, ¿qué dice? A tirar tiros libres, venga. Lleva el jersey y la camisa. Digo, mira, empecé a calentar un poquito, la verdad. Los que confían en mí, a mi izquierda, a la derecha. Y Jankovic se puso solo, que no lo hacía. Digo, bueno, déjame 1 o 2 tiros libres. Fallé el primero y el segundo metí 9 seguidas. Y ya digo, ya fallé el 10 y me dijo, ya está bien, ya no. Yo no entreno, que yo no entreno, ni juego, ni tiro, ni... La puntería. La puntería, lo que hablábamos al principio, que se tiene o no se tiene. Ahí está, no. Y hablando de activo, que de hecho haremos hablando un poco de esa labor que tienen, ¿no? El tema de los niños, de lo que es la cantera, en definitiva. Ahí, Raúl, que de hecho me gustaría que comentaras un poco también la anécdota que hemos comentado en la comida, de lo del tema del tendón de Aquiles, de que ahora... Sí. De esa observación que me gusta muchísimo, pero hablando un poco de cantera, entiendo que al fin y al cabo, como activo es algo que es muy importante y que se tiene que tener en cuenta, porque al fin y al cabo entiendo que sí o sí, algo que se tiene que tener en cuenta, pero tú desde tu experiencia, pues la experiencia que has tenido en los diferentes clubes, que entiendo que habrás conocido diferentes formas de gestión de una cantera, ¿cuál crees que está un poco esa fórmula del éxito dentro de lo que es una cantera bien trabajada? Como al principio de hace 1 año y medio, vámonos al principio del club de K87, por obligación la federación te obligaba a tener 2 equipos vinculados, ¿no? Sí, dos por obligación tienes que tener bajo tu estructura un cadete y un junior, 2 equipos. Y ahí pues nos fuimos a Alcalá y nos fuimos a Lora del Río, y esa era que estábamos bien, vamos, en ese aspecto. Terminé la temporada y gracias a la gestión de Sergio, ahí en Alcalá había 2 equipos y eran nuestras escuelas, se pusieron en uno, y eso lo puede explicar el señor Meado, pero eso era nuestra escuela y nuestra cantera. Hicimos los deberes, perfecto. Y ya llegó el verano, con lo que pasó con el Betis, la cantera del Betis, y bueno, ahí Sergio ya te puede contar. Sí, bueno, Porque queríamos crear estructura de cantera, claro, queríamos crearla. Nosotros, evidentemente el club aspira a ser un referente también en la cantera de baloncesto en Andalucía. Es su aspiración, como te he dicho antes, nosotros aspiramos a cosas, a crecer y demás. Pero eso no se puede lograr de un día para otro. Entonces nosotros ese era un objetivo que teníamos a un corto, medio plazo, pero no era para mañana. En verano, con la desaparición del Betis, se produce un hecho, y es que toda la cantera del Betis se queda sin un club huérfana y se queda sin paraguas sobre la que crecer,
y merced a un acuerdo, pues al final nosotros decidimos dar el paso adelante por responsabilidad con esos niños, con la ciudad, con la provincia y, si me apuras, con Andalucía Occidental, y decidimos hacernos cargo de todos esos 100 niños, que son 100 niños de una cantera histórica de Sevilla, que ha dado muchísimos jugadores para ACB, para Primera FEB y demás. O sea, que es una cantera muy sólida, y esa cantera, pues nosotros decidimos hacernos cargo de ella, de esos niños, y crecer muchísimo más rápido, crecer en... Todo esto te hablo del 15 de agosto. Todos los veranos, los 2 últimos veranos, la verdad que han estado muy divertidos. Pues el 15 de agosto nos hacemos cargo de esto, y lo primero que tuvimos que hacer es buscar los teléfonos de los padres de los niños, porque no teníamos absolutamente nada. Entonces, desde ahí hasta conseguir crear los equipos, o sea, conseguir que esos equipos salgan, sean competitivos y demás, fue un trabajo brutal. Buscar pabellones donde pudieran jugar, buscarle entrenadores adecuados a esa cantera de élite. Todo eso hubo que hacerlo en pleno agosto, en fin, un estrés. Lo conseguimos hacer, ciertas disfunciones al principio, pero hoy día pues tenemos una cantera súper sólida, con equipos todos punteros, y la que estamos encantados de que estamos seguros de que de ahí van a salir niños. Eso es una cantera directa, pero luego nosotros, aparte, siguiendo un poco el modelo que hace, por ejemplo, lo tiene Málaga, Unicaja, pues tenemos un club vinculado, que es el Club de Alcalá, del que yo además soy presidente, y allí los equipos de Alcalá están vinculados al Caja. El primer equipo de Alcalá es el equipo vinculado del Caja. De hecho, hay 4. El otro día debutó uno de los chicos de Alcalá, debutó en el primer equipo, y tanto los equipos de Alcalá como los de Sevilla los consideramos cantera Caja. Son simplemente que tienen dos espacios diferentes, 2 sitios, 2 sedes diferentes, pero hay una sola cabeza, que es Tomás López, que es el director deportivo de las dos, con Selu. Hay 2 personas ahí que son los que llevan eso deportivamente, y los que conocen a los 400 niños que hoy día tenemos directamente jugando con camisetas del Caja, y todos esos niños están súper monitorizados con 2 sedes. Aparte de eso, nosotros, una de las cosas que habíamos visto y de lo que habíamos hablado siempre en esas comidas que te contaba, de esas postpartidos y demás, era la relación que tenía que tener el club motor de la ciudad con todos los clubes de la provincia y de la ciudad. Y esa relación, los clubes, sea verdad o no sea verdad, no voy a entrar en eso porque da igual, esos clubes muchas veces se habían sentido desatendidos o no comprendidos por el Caja. Mi opinión, yo creo que el Caja, el Betis, lo había hecho muy, muy bien, y de hecho ahí están los resultados, han sacado grandísimos jugadores, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que ellos pues necesitan no sé, un contacto, un algo, y en esa voluntad de integrar a todos esos clubes y de que quepan en esta caja, creamos otras figuras, otro tipo de relaciones con esos clubes, que también además lleva Raúl en esa parte de la cantera, y es una relación que tenemos con clubes colaboradores, tanto en la provincia como en la ciudad, que son clubes que no están bajo nuestras siglas, pero que nosotros también tenemos monitorizado. Entonces, todos esos niños de clubes como Careva, como el Club Santa Clara, como Lora, como otros equipos de otros pueblos, todos esos niños tienen una vinculación con el Caja. Nosotros tenemos a esos niños también monitorizados, le hacemos clinic a los entrenadores, que para mí es muy importante, como te contaba, que esos entrenadores sean mejores entrenadores, de manera que nosotros no tengamos que ir a quitarle al niño, ni a robarle al niño, ni que ellos se sientan como que son clubes proveedores de jugadores para el Caja. No, nuestra relación queremos que sea pues de ida y vuelta, que de manera que un niño, yo no quiero que un niño venga de Écija con 9 años a jugar al Caja, a mí eso no me sirve. Yo prefiero que ese niño se desarrolle en su pueblo, en su ámbito más cercano, mientras es pequeño, que juegue con sus amigos, que su entrenador sea lo suficientemente bueno para que ese niño crezca deportivamente, y cuando tenga edad de venirse, tanto el club de origen como nosotros, como los padres, todos vamos a convenir que ahora sí es el momento. Siempre he dicho que si tú pones al jugador en el centro del debate, ¿qué es lo mejor para el niño?
en cada momento de su vida, en cada etapa de su desarrollo, al final tú vas a conseguir, siempre vas a tener la respuesta. Y la respuesta va a ser muy sencilla. ¿Es mejor para el niño con 9 años venirte de Estepa a Sevilla todos los días a entrenar? No. ¿Es mejor que juegue en Estepa? Sí. Pues al solución. ¿El niño se viene? No. Ahora, el niño con 14 años mide 2 metros, el equipo de Estepa se le ha quedado chico, allí el club, es mejor que se venga porque el niño además así va a poder jugar un campeonato de Andalucía, va a poder jugar un campeonato de España. ¿Es el momento ahora? Sí. ¿La familia puede hacer el esfuerzo? Sí. ¿Todos podemos hacerlo? El niño va a Sevilla. Que el niño al final pues no es el jugador profesional, pero puede seguir jugando al baloncesto. El niño le da vuelta a Estepa y a seguir y a enseñarle a sus amigos todo lo que ha aprendido. Pero siempre si puedo poner al jugador en el centro, el debate es mucho más fácil y todos vamos a estar siempre de acuerdo de que es lo mejor para el niño. Y esa es un poco la filosofía de cantera que hemos intentado llevar a cabo. Pero ahora digo, Raúl es el que lleva la relación con los clubes y la verdad es que aspiramos a cuantos más clubes se adhieran a esa manera de trabajar con nosotros, vamos a estar encantados. Ahí, porque insisto que es la caja en la que cabemos todos. También los clubes de la provincia caben de esta manera. En 1 año y medio nos ha dado tiempo. Con muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es la proyección de Caja 87 de aquí a 5 años? ¿Dónde nos vamos a ver en 5 años? Ganarle a León, que vamos dentro de 2 semanas. Son 2 partidos muy importantes, ¿verdad? Los que vienen ahora. Sí, además que vienen los de arriba. Ganan 9 partidos, ¿qué 9? Llevan 8, no creo. 9. Y de esos 9, 4 son top arriba. Pero claro, los de arriba, los de abajo, ahora la cosa se empieza a apretar, empieza a terminar la temporada, como falle, ahora es cuanto más concentrado que está. Familia, hay que acompañar, ¿eh? Sí, bueno, el día 15 y el día 22, 2 domingos, domingo 15, 6:30 de la tarde, contra Ponferrada, que va por encima nuestra. Y el siguiente partido contra Valladolid, domingo 22, 12:30 por la mañana, que el día del 15 vamos a hacer desde el mediodía, que ha sido el único partido que hemos jugado por la tarde, el único partido que hemos jugado por la tarde en toda la liga. Vamos a estar el mediodía tomando arroz, cervecita, preparando la previa. Lo que es una previa. Como Dios manda. Va a haber una fanzone y más cosas. Vamos a anunciar en redes muchas más cosas. Creo que esas acciones hablan mucho de vosotros y creo que es importante para vosotros, pero además valora más todavía el aficionado esas acciones que permiten conectar con la afición. Y yo creo que son vitales. Yo de verdad auguro que sea esto va a ser un proyectazo y bueno, por mi parte la verdad que ahí estaremos, por supuesto, ayudando en todo lo que podamos. Y bueno, lo que sí que me gustaría es, antes de pasar a unos detallitos que tenemos para vosotros y aportar nuestros granitos de arena, es qué mensaje o reto le lanzamos a nuestra afición cajista. ¿Algo que comentarle? Yo veo ser muy simple. El que se siente en un asiento en San Pablo y vea un partido, va a ver, se va a pasar bien, va a disfrutar lo que estamos creando. Con toda la ilusión del mundo, vamos creando paso a paso, no vamos corriendo, al contrario. Y la gente está ilusionada por eso, porque ve seriedad, ve un compromiso y ve un futuro no muy lejano que todos queremos conseguir cosas, no vamos a decir qué, pero se pueden dar. Maravilloso, maravilloso. A mí se me ha quedado esto muy corto, pero bueno, oye, que sepáis que todavía esto no acaba. Sí que me gustaría ahora comentaros un poquito por encima algunos detallitos que nos traen a nuestro caso también los patrocinadores, que gracias a ellos son los que también hacen una realidad proyectos como este. Y mira, en primer lugar, si os parece, a vuestra izquierda, empezamos cada uno a la izquierda, esa cajita negra que veis, uno de nuestros patrocinadores desde Single Code nos hacen llegar estos que queremos que abráis, chulo, bonito, que eso es regalitos directo para vosotros, esto sí que va directamente para vosotros, no puede ser para otra persona, con lo que Muchas gracias. Está chupidísimo. para que os acompañen en todos esos nuevos contratos de esos grandes de jugadores. A ver qué podemos firmar con esto. A ver qué podemos firmar con esto. Detallazo. A ver si podemos firmar con unas grandes. Seguro que se firmarán mucho. A ver qué estupendo, precioso. Joder. Después, nada, ya ves, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí hoy con nosotros.
Después, por otro lado, tenéis esa tarjetita, ese cartón que veis por ahí, que bueno, ya si os parece después fuera de cámara os explico un poquito más tranquilamente, pero es otro de nuestro patrocinador principal, ¿vale? Desde TAE, desde tu asistente energético, que bueno, al fin y al cabo aquí ya puede ser bien para vosotros o para algún conocido amigo que tenga alguna empresa relacionada con el tema de la energía y tal, pero bueno, ya os explicaré que también pues, es su granito de arena que aportan. Y por supuesto también ese llaverito que os dejamos por ahí a nivel de Club Video es para, por supuesto, siempre que digáis el sí, pero queremos daros la bienvenida y sería un placer para nosotros el que os tengamos entre nuestro club singular, nuestro club de emprendedores, el cual yo estoy por seguro que representáis mucho de lo que trata de demostrar en este club, así que por nuestra parte pues muy agradecido y esperamos veros mucho entre nuestras quedadas. Muy original por delante y por detrás. Totalmente, es que eso Lo abrido. Eso lo abrido. eso mi padre, él, que es el artista de todo esto, decíamos un poco, ¿qué podemos el eslogan primero era un poco de esto es ocio y negocio, que es mejor que, bueno, por un lado negocio, por detrás no hay nada mejor negocio que eso. Esto, la Carmeliet, esto le viene a la de maravilla. Esto le viene. Porque hemos correspondido también, porque os traemos también un detalle por parte del club. Nuestros colores corporativos, nuestra camisa. Pues nada, para que la colguéis. Aquí mismo, mira, aquí yo creo ya el espacio. Que nos acompañe con la de nuestro compañero de pintarropa. Como veo que hay un... De hecho, exactamente, ese rotulado que ahora también os voy a pedir que me firméis, dejéis vuestra huella en nuestro podcast. Por favor, os agradecería si nos hace una de General, el triplista eres tú, tío. No, pero bueno, por ambos lados, por favor. Sois los dos invitados. Estíramelo, que estirando voy a intentar... ¿no? Voy a intentar... A ver... Lo voy a decir, o tampoco es... Un saludo para un club singular del K87. Muchísimas gracias. El que venga al pabellón tiene que mirar arriba al techo, porque a mi derecha está colgada mi camiseta con el número 9. Yo siempre, incluso firmo documentos que no sea ni cosa, que le ponen 9. Y nada, allí está mi camiseta. Al que no sepa, pues mi camiseta está retirada. Es un reconocimiento que me dio el club, el Caja, y Una leyenda. una leyenda para un club singular del K87. Muchísimas gracias, Raúl. Sergio, bueno, tu turno. A ver, quitamos por aquí el vasito. Te estiro por aquí. Detallazo, lo del... Me ha encantado. Pues... Bueno, me ha recordado un poquito a mi boda, ¿eh? Sí. Espero que también te lo pasara bien. Sí. Pegarlos de boda es muy chulo, orina, pues... Hola, hasta ahí te nos conozcáis, a ver si estos partidos del 15 o el 22 estamos en contacto y Estaremos seguros. trasladaros dentro del club, dentro de todo el organigrama, dentro de todo lo que confeccionáis, pues mira, qué manera de que vengáis y nos veáis en estos dos, las próximas fechas 15-22. Pues súper agradecido y bueno, los compañeros ya os comentaba un poquito la idea también que hay en el futuro para que conozcan. De hecho, bueno, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por estar hoy con nosotros. Sé que no es fácil, sé que, sacar hueco y más a día de hoy con las vidas tan caóticas que llevamos que no es fácil, de verdad. Muchísimas gracias de corazón y muchísimas gracias también a todos vosotros por, en definitiva, acompañarnos, a toda nuestra audiencia. Ya sabéis, si queréis conocer en persona a compañeros como Raúl, como Sergio, unidse a Club Video. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Chao.